saludo muy especial, Pastor Abraham, y un agradecimiento por permitirnos aquí compartir este momento, que además está siendo muy grato, muy agradable sentirnos aquí en compañía de todos ustedes y poderles compartir algo de lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Algunos se preguntarán de repente por qué están aquí estos hermanos de Colombia, de Guatemala, de Corea. 3 del equipo viajaron a Andorra ayer para compartir allá también con algunos pastores. Viajó el pastor Cho, director internacional de evangelismo mundial, no pudo estar aquí, y el pastor Par también de Corea del Sur, y nuestro intérprete que fue con ellos para compartir allá, y nosotros quedamos aquí para cumplir lo que estaba previsto aquí en Barcelona. Hemos hecho un recorrido muy extenso por cientos de países, compartiendo el Evangelio, y últimamente estuvimos en Italia, en Roma, donde hablamos a muchas personas. Y luego de aquí vamos a Madrid, y de Madrid vamos a tener un tiempo en Colombia, y luego pasamos a Cuba para hacer un trabajo que vamos a hacer, personas que llegan de muchas naciones para ayudarnos a hacer este trabajo en Cuba. Se preguntarán algunos, como dije antes, ¿cuál es el fin realmente de estar aquí? ¿Qué los tiene aquí en Barcelona, en España? Y no venimos aquí por pasear o por turismo. No es esta la razón por la que nosotros hemos llegado aquí a España. Tampoco venimos aquí por conocer algunos lugares. Claro que España tiene lugares muy bonitos y muy importantes, pero nuestra finalidad no es conocer estos lugares. Sí los hemos visto. Tampoco es con el fin de levantar una fotografía de estos lugares y tener que mostrar en otro lado. No es ese el fin tampoco. No venimos por todas estas naciones hasta llegar aquí a Barcelona. No hemos venido por una ofrenda que alguna iglesia nos pueda regalar. No es esa la finalidad de ninguna parte del mundo. No nos movemos por un interés financiero. Creemos que el Evangelio es un mensaje muy grande para poderle poner precio. Entonces no venimos por una ofrenda. Sufragamos nuestros propios costos en todas partes. No venimos por un almuerzo, por una noche de hotel. Absolutamente no. No nos mueve absolutamente ninguna de estas cosas. ¿Por qué estamos aquí entonces en realidad? Y la única razón por qué nosotros estamos aquí y llegamos a todo el mundo es porque estamos cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. Esta es la única razón por qué nosotros nos movemos de ciudad en ciudad y de nación en nación, de continente en continente.
es porque estamos cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. Nosotros corremos con este corazón, que antes de que nuestros ojos se cierren, hemos terminado la evangelización de todo el mundo, de todo el planeta. Esta es nuestra fe, este es nuestro corazón. Por esto corremos, es porque queremos que antes de que termine nuestra carrera aquí en esta tierra, hayamos podido terminar la evangelización de todo el mundo. Y damos gracias a Dios por permitirnos este encuentro aquí en esta noche. Vernos con el pastor Abraham, que además compartimos el haber nacido en una misma tierra, en una misma nación, Colombia. Y es una alegría saber que hay un colombiano por aquí haciendo obra de Dios. Muy importante. Esta es entonces la razón por qué nosotros estamos aquí y desarrollamos este trabajo durante todo el año y continuamos el siguiente año, donde vamos pasando por muchas partes compartiendo el Evangelio de la Biblia. Creemos que el Evangelio de la Biblia ha desaparecido en una forma muy grave. Nos ha preocupado demasiado ver que el mensaje que el Señor mandó predicar por todo el mundo en preparación de su regreso, ese mensaje en determinado momento desaparece, se pierde en el mundo y es sustituido por otros mensajes que, si bien es cierto que son buenos, no son realmente el mensaje que Dios el Padre Eterno espera y desea ardientemente que el mundo escuche. El Señor vino predicando el Evangelio, instó a las gentes a arrepentirse y creer en el Evangelio, y mandó a los discípulos a predicar el Evangelio. Y Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y también dice el apóstol Pablo: ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces el Evangelio es el mensaje que Dios desea ardientemente que la gente conozca, que el mundo escuche rápidamente. Y yo espero que aquí en esta noche el Señor nos conceda que esta iglesia, junto con el pastor Abraham, puedan ser una de esas congregaciones que están levantando esta bandera del reino de los cielos por el mundo. Porque muchos corren con la Biblia, pero no están dando el Evangelio. Están predicando otra cosa. Y lo hemos comprobado en todo el mundo, que la gente no conoce el Evangelio. Muchos de los casos no conoce ni siquiera la definición del diccionario. ¿Qué es Evangelio?
Y algunas personas lo definen como lo define el diccionario, pero no pueden explicar la definición del diccionario. Llegan hasta decir que el evangelio son buenas noticias. Pero cuando vamos a explicar las buenas noticias, no las podemos explicar. Y entonces quedamos completamente cortos para compartir el evangelio. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es compartir el evangelio. Pero para poder compartir el evangelio hay que conocer profundamente el evangelio. Si no conocemos el evangelio, entonces no podemos evangelizar. Entonces la evangelización se torna en un activismo diferente. Invitar a un concierto o a cualquier otra actividad, pero no se comparte el evangelio porque la persona no conoce el evangelio. Y entonces esta es la razón que nos ha movido a nosotros para ir compartiendo el evangelio a mayor profundidad. Lo hacemos en diferentes lugares, con pastores, con iglesias, en instituciones estatales, empresarios, jóvenes, familias, centros penitenciarios. Lo hacemos en centros comerciales, en universidades, en colegios. Lo hacemos en la calle, en muchas formas, compartiendo el evangelio. Porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación de las personas. Y es lo único que puede garantizarle la salvación a un pecador. Es que conozca el evangelio y crea el evangelio. Y obedezca el evangelio. Y entonces tendrá garantizado un lugar en el reino de los cielos. Y esto es lo que nos tiene aquí en Barcelona y luego en Madrid. Y los pastores que están en Andorra desde ayer, hablando del evangelio. Porque es lo que hemos visto, que aún en las instituciones teológicas más relevantes del mundo, ya el evangelio no cuenta. Ha sido sustituido por muchas otras cosas. Y esto es supremamente grave. El evangelio no es simple como nosotros muchas veces pensamos. No es algo sencillo, no es algo bajo. El evangelio es supremamente grande. Dios, para explicarnos el evangelio, tuvo que escribir 66 libros para podernos enseñar qué es el evangelio. Porque el evangelio no está en el Nuevo Testamento, sino que está en toda la Biblia. Está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que voy a hacer una breve muestra de lo que es el evangelio, porque es muy difícil explicar en 1 hora o en 2 o en 3 el evangelio de la Biblia. No se puede explicar porque es demasiadamente grande. Pero confiamos que el Espíritu Santo nos va a ayudar esta noche para poder ver más claramente qué es el evangelio y poder entonces convertirnos en evangelizadores correctos, verdaderos. Porque el problema del cristianismo hoy en todo el mundo no es de acción, sino de contenido. Lo que se está dando por radio, televisión, internet y por las grandes congregaciones no es el evangelio. Se está enseñando otras cosas.
Vamos a ver algunos textos de la Biblia esta noche para podernos adentrar en este tema con respecto al Evangelio en la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en Génesis y vamos a leer en el capítulo 1 de Génesis y vamos a ver el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas. Versículo 11. Dijo Dios, produzca la tierra. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hemos leído varios versículos donde nos dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo por medio de su palabra. La palabra es el medio a través del cual Dios crea las cosas. En Isaías capítulo 40 vamos a leer el versículo 8. Isaías 48. Y dice así, leemos desde el 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aquí nos dice la palabra que todo es perecedero, pero nos dice que hay una cosa que es eterna, y es su palabra. Esa palabra que con la que Dios creó todas las cosas, dice que esa palabra es eterna. Todo lo demás pasajero. En Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, leemos el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí nos dice que esa palabra de Dios es el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios. Así que nosotros podemos errar al denominar palabra de Dios algo que está fuera del Evangelio. Porque el Evangelio es la palabra de Dios. Y en Génesis vimos que por medio de la palabra Dios crea. Y aquí en Primera de Pedro vemos que por medio de la palabra Dios salva. O sea, todo lo que Dios hace, sea crear o salvar o restaurar, todo lo hace por medio de su palabra, y dice que la palabra de Dios es el Evangelio. Entonces todo lo hace Dios por medio del Evangelio, que es su palabra.
Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué es el Evangelio? Realmente aquí nos está diciendo que la palabra de Dios es el Evangelio. Pero ¿qué es en sí el Evangelio? Y vamos a mirar en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Aquí Pablo nos dice, ¿qué es el Evangelio? Pablo dice aquí que el Evangelio es una promesa que fue hecha por Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y dice que esa promesa tiene relación con el Hijo de Dios. Y da unas características de este Hijo de Dios para que no pudiera haber confusión. Entonces está diciendo que era de esta persona que estaba prometido que vendría del linaje de David, y que iba a ser declarado, que fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces nos habla de que este Evangelio es la continuidad de lo que hablaron todos los profetas en el Antiguo Testamento. Pablo está diciendo aquí que él predica el Evangelio que ya fue prometido en el Antiguo Testamento, que ya hablaron los profetas que lo antecedieron a él. Todos hablaron de él. Y ahora él está aseverando que este es el Evangelio que él predica, es el relacionado con el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 9, versículo 22 nos dice más claramente cuál es el Evangelio que él predica. Hechos capítulo 9, versículo 22. Dice el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí Pablo está recién convertido. Todos sabemos que Pablo era una persona muy avanzada en los conocimientos tanto de la ley judía como de los asuntos seculares de su época. Era una persona con una preparación muy alta. Había gozado de todos estos privilegios. Dice que fue educado a los pies de uno de los maestros más brillantes de Israel, Gamaliel. Y para entrar a la escuela de Gamaliel no era fácil. Había que tener unas características muy relevantes para poder ingresar. Entre otras, tenía que saber los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Y él no solo fue uno de los estudiantes de esa escuela de Gamaliel, sino que fue de los principales. Y él tenía un reconocimiento muy grande dentro de su nación y hasta fuera de la nación.
Pero Pablo tenía un problema muy grande, tenía una carencia muy sentida en su vida. Es que Pablo no creía que Jesús era el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. No podía admitir bajo ninguna circunstancia que alguien se atreviera a decir que el crucificado era el Mesías. Y no solamente perseguía a esas personas dentro del país, sino que lo hacía fuera de su nación. Él iba a Damasco con autorizaciones para ir y sorprender a los hermanos que estaban allí creyendo que el crucificado era el Mesías, el Cristo. Y en el camino el Señor lo sorprende. Y en el camino a Damasco, Pablo se arrepiente y se convierte al Evangelio. Él reconoce en el camino por la acción del Señor de que Jesús el crucificado sí es el Cristo. Ahora él sufre una transformación y entra a Damasco, y en lugar de perseguir ahora a los que creían que Jesús era el Mesías, el Cristo, ahora él está predicando este mensaje en Damasco. Ahora está declarando y demostrando que Jesús era el Cristo. Pero en el capítulo 17 del libro de los Hechos, vemos algo muy importante. Hechos 17, versículo 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entre el Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 17 han pasado aproximadamente 20 años de ministerio. Pero el mensaje de Pablo no ha cambiado. Es uno solo. Generalmente nosotros los pastores cambiamos los mensajes continuamente. Cada domingo damos un mensaje distinto. Yo he predicado la Biblia 40 años en Colombia y en muchos países del mundo. Y cambiamos los mensajes. Pero Pablo en 20 años no ha cambiado el mensaje. Él ha dado un solo mensaje y dice aquí que como acostumbraba. O sea, no era un asunto casual, sino que era la costumbre de él dar este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que él ahora está dando aquí en Tesalónica? Es el mismo mensaje que él dio allá en Damasco, que Jesús es el Cristo. Él está acreditando por medio de las Escrituras que Jesús sí es el Mesías, sí es la promesa de Dios en el Antiguo Testamento, que Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y Él no ha cambiado esta palabra. En Hechos capítulo 18, versículo 5, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí lo encontramos ya a él en Corinto, haciendo la evangelización mundial en sus días. ¿Y qué es lo que él está predicando en Corinto?
Lo mismo que él predicó en Damasco. Lo mismo que él predicó en Tesalónica. Es el mismo mensaje, que Jesús es el Cristo. Porque este es el Evangelio. Es acreditar por medio de la Biblia que Jesús, el que fue a la cruz, es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y este es el mensaje que él ahora da constantemente, sin falta, por donde quiera que él va. Anteriormente dijimos que todo Dios lo hizo por medio de su palabra. Y en 1 de Pedro vimos que Dios salva y restaura por medio de su palabra. Y que somos renacidos es por medio de su palabra, y que la palabra de Dios es el Evangelio. Y aquí estamos viendo que Pablo está entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Y qué es la palabra que él da? Que Jesús es el Cristo. Este es el mensaje del Evangelio. Esta es la palabra de Dios. Nosotros muchas veces confundimos la palabra de Dios con mensajes motivacionales. Confundimos la palabra de Dios con mensajes emocionalistas. Y confundimos el Evangelio, la palabra de Dios, con mensajes mercantilistas, con mensajes cargados de antropocentrismo, cargados de psicología, de filosofía. Pero la palabra de Dios que predicaba Pablo es que Jesús es el Cristo. Esta es la palabra que fluía a través de su vida. Es que cuando una persona está entregado a la predicación de la palabra de Dios, lo que fluye por su vida, lo que sale por su boca, es que Jesús es el Cristo. Amén. Ese es el mensaje que sale por la boca de esa persona. En Hechos capítulo 18, versículo 28, dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí encontramos a Apolos. Ya no es Pablo, es Apolos, otro grande de la evangelización mundial de la época. ¿Quién es Apolos? La Biblia nos habla muy bien de él. Dice que él vino de África a predicar a Éfeso. Y a lo que vino se puso a hacer. Pero en el auditorio habían dos personas escuchando el mensaje: Priscila y Aquila. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran unos empresarios que habían formado parte del equipo de evangelismo mundial del apóstol Pablo en sus días. Y ellos tenían el evangelio que Pablo les había enseñado. Y ellos están en ese auditorio. Y ellos escuchan a Apolos, que es una persona muy elocuente, muy fervoroso, y con una capacidad muy grande en el conocimiento de las Escrituras, del Antiguo Testamento. Pero cuando ellos lo escuchan, se dan cuenta que, al igual que Saulo, antes de su conversión, Apolos tenía una carencia muy marcada en su vida. Es que no conocía el Evangelio. No conocía realmente la palabra de Dios, a través de la que Dios crea, restaura y salva. No la conocía. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo toman aparte
¿Y qué hacen? Les exponen más exactamente el camino de Dios. ¿Y qué es exponerle más exactamente el camino de Dios? Es enseñarle la palabra de Dios, el Evangelio. Es enseñarle que Jesús es el Cristo. ¿Y qué pasó con Apolos? Él recibe esta gracia de Dios. ¿Y qué hace ahora Apolos? Es respaldado por ellos para ir a predicar en toda la región. ¿Y qué es el mensaje que él va a dar ahora en toda esa región? Verso 28 dice que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora él está predicando el mismo mensaje que predicó el apóstol Pablo, que Jesús es el Cristo, acreditándolo por medio de las Sagradas Escrituras. Pero no solamente Pablo, Priscila y Aquila y Apolos predicaron este mensaje. También lo predicó el apóstol Pedro. Miremos Hechos capítulo 2, versículo 36. Este es el mensaje que Pedro predica en Jerusalén el día de Pentecostés. Había gente de 15 naciones aproximadamente. Y Pedro predica un mensaje muy poderoso allí. Y vamos a leer la conclusión del mensaje. El versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es lo que está predicando Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés? Que Jesús es el Cristo. Ahora, si Pedro hubiera querido hacer una agenda muy buena, había gente de 15 naciones, él hubiera sacado alguno de esos mensajes que hoy saturan los púlpitos de todo el mundo. Tal vez hubiera hablado, voy a hablarles hoy, señoras y señores, de la unción séptuple o quíntuple. Hoy les voy a hablar acerca de el poder de Dios. Hoy les voy a hablar acerca de cómo caminar en la sobrenaturalidad de Dios. O tal vez hubiera sacado un tema para decir, voy a enseñarles cómo vivir bien con la mujer. O cómo tener una gran familia. Hubiera predicado sobre cómo activar los ángeles de la prosperidad. O quizás hubiera sacado el tema cómo tener una mejor imagen, cómo tener una mejor estima, o cómo alcanzar metas y sueños, cómo sacar el campeón que tiene dentro de ti. Cualquiera de estos temas hubiera podido sacar el apóstol Pedro, si él hubiera querido formarse famoso y popular y hacer una gran agenda en 15 naciones. Pero él no predicó nada de eso. ¿Qué es lo que él predica? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que Jesús es el Cristo. Igual que Pablo, que Priscila y Aquila, que Apolos. Pedro está acreditando ante la multitud que el Jesús que murió en esa cruz es el Cristo de Dios. Y que por lo tanto no deben dudarlo. Y deben creerlo y aferrarse a esta palabra que Dios ha dado para salvación del mundo. No era fácil dar este mensaje en ese lugar, porque a pocos días habían llevado a la cruz al Señor, no porque sanó a los enfermos,
No porque les multiplicó los peces y los panes. No porque calmó la tempestad. No los llevaron a la cruz porque Él los consoló y les bendijo los hijos. No, a Él lo llevaron a la cruz porque Él dijo que era el Hijo de Dios, que Él era el cumplimiento de las Sagradas Escrituras, porque Él dijo que era la puerta, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía ir al Padre sino por Él. Por dar ese mensaje, entonces fue puesto en la cruz. Pero ahora se levanta otro diciendo que el muerto en la cruz es el Cristo. Será supremamente peligroso dar ese mensaje ese día. Pero ¿por qué no tembló el apóstol Pedro para dar ese mensaje frente a esa multitud? Por una razón. Es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dio esta valentía, este denuedo, esta capacidad. Es que la verdadera obra del Espíritu Santo es darle poder a los discípulos para que den testimonio de que Jesús es el Cristo. La verdadera obra del Espíritu Santo no es solo para que hablemos en lenguas. Podemos hablar en lenguas, y Pablo dijo, hablo en lenguas más que todos. Pero el Espíritu Santo no es solamente para eso. Y para que rodemos por el piso los domingos como suele suceder. O para que nosotros sintamos alguna experiencia. La obra prioritaria del Espíritu Santo es revelar al Hijo de Dios al mundo. Hacer que el hombre conozca quién es Jesús el Cristo. En ningún caso el Espíritu Santo vino para opacar al Cristo. El Espíritu Santo vino, el mismo Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también testificarán por la obra del Espíritu Santo en ustedes. Y la segunda obra que hace el Espíritu Santo, muy relevante, es la de darle poder a los discípulos para que sean testigos, sean la evidencia de que Jesús es el Cristo. Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo entonces viene para hacer que el discípulo testifique valientemente que Jesús es el Cristo y lo acredite por medio de las Sagradas Escrituras. Pero esta es la carencia que hay hoy en el mundo. La gente habla en lenguas y hace todo, pero no puede acreditar con la Biblia que Jesús es el Cristo. Entonces nos vienen preguntas que son difíciles de contestar frente a todo esto que observamos por todo el mundo. En todos los países hay iglesias muy grandes. Hablando de las iglesias cristianas. En Colombia hay iglesias muy grandes. Que tienen 30,000, 40,000, 50,000 personas. Yo vengo de una de las organizaciones cristianas más grandes de Colombia. Más de 500 congregaciones y algunas muy grandes. Muy grandes. Pero un día Dios tocó mi corazón. Yo fui uno de los jefes de esa organización cristiana por muchos años, entre otros. Dios tocó mi corazón. ¿Qué es lo que está predicando?
Tienen mucha gente, tienen muchos templos enormes, tienen emisoras, tienen de todo. Aparentemente no les falta nada, pero perdieron el evangelio. Eso fue lo que el Señor me hizo reconocer. Perdieron el evangelio. Y es que lo hemos comprobado en todo el mundo. Hemos ido a congregaciones donde hay 30,000 cantando. Algunos con su rostro lavado en lágrimas, otros rodando en el piso, otros hincados. Y nosotros les preguntamos a 20, ¿tú sabes qué significa que Jesús es el Cristo? Lo que predicaba Pablo, Pedro, Priscila, Aquila, todos los apóstoles. Y nadie sabe qué significa que Jesús es el Cristo. Era el mensaje que daban sin falta los apóstoles y la iglesia primitiva. Pero nadie sabe dentro de esos 50,000. Y entonces le ponemos la pregunta más simple. Y le decimos, ¿tú sabes qué significa Cristo? Y tampoco. Y entonces viene la tercera pregunta, ¿por qué está aquí? Y las personas dicen, estoy aquí por la unción. Estoy aquí por un milagro, estoy aquí por el sonido, estoy aquí por el magnífico templo que hay, por todas las cosas que se desarrollan ahí. Pero nadie conoce al Cristo. Nadie sabe quién es Él. Absolutamente nadie se percata quién es Él. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿esa será una verdadera iglesia? Pero hay 50,000 personas. Y hay un pastor muy influyente, con un carisma extraordinario, con unas capacidades muy grandes. Pero nadie conoce al Cristo. Nadie sabe quién es Él. Entonces viene la pregunta, ¿será una verdadera iglesia? ¿El que está allá al frente será un verdadero pastor? Es que Pablo predicó desde que creyó que Jesús era el Cristo, no predicó otro mensaje hasta la muerte. Estuvimos en Italia, en Roma, y vimos lugares que nos conmovían, donde el apóstol Pablo padeció cosas por testificar que Jesús es el Cristo. Es que Pedro no dio otro mensaje. Él predicó que Jesús es el Cristo. Priscila y Aquila no predicaron otra cosa. Apolos no predicó otra cosa. Es que este es el mensaje de la Biblia. Y es el mensaje que Dios anhela ardientemente que el mundo escuche y que el mundo crea. Este es el mensaje que hoy ha desaparecido de la tierra. Pero no solamente ellos predicaron este mensaje, también lo predicó el apóstol Juan. Vamos a mirar en Juan capítulo 20, versículo 31. Un versículo muy importante en la Biblia. Juan 20, 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis, no para que sepáis. El apóstol dice aquí que Jesús hizo muchos milagros que no están aquí registrados. Pero dice que estos se escribieron con un solo fin: que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y que al creer de esta manera, entonces tenemos vida en virtud de su nombre. Esta es la razón por qué vino las Sagradas Escrituras. No solamente el libro de Juan, sino todas las Escrituras fueron hechas con un solo fin: que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La Biblia no tiene otra finalidad, tiene otras utilidades, pero un solo fin:
Y el fin es que tú puedas creer y yo pueda creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y que creyendo de esta manera, con este tipo de fe, entonces tenemos vida en virtud de su nombre. La Biblia no vino para otra cosa, por eso Pablo no predicó otro mensaje. Por eso Pedro no predicó otro mensaje. Priscila y Aquila no predicaron otro mensaje. Apolos, cuando recibió la revelación del Cristo, no pudo predicar otra cosa. Antes usaba las escrituras para enseñar muchas cosas, pero cuando recibe la revelación del Cristo, le pasa lo mismo que a Saulo de Tarso. No puede predicar otra cosa. Su mensaje cambia cuando la revelación del Cristo se mete en su alma, en su corazón, y le llega hasta los tuétanos. Y con esa revelación del Hijo de Dios, él no puede predicar otra cosa más que el Cristo. Por eso él dijo a los corintios, y me propuse no saber nada más, sino a Jesús el Cristo y a este crucificado, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dejó todo allá atrás y no predicó ninguna otra cosa. Es que la Biblia no vino para otra cosa. La Biblia no es un libro de ética, ni de moral, ni de historia, ni de filosofía. La Biblia vino para que creamos que Jesús es el Cristo. No tiene dos mensajes, tiene un solo mensaje. La Biblia dice muchas cosas, pero solo para decir una sola cosa: que creamos que Jesús es el Cristo. El Antiguo Testamento es la promesa del Mesías, el Cristo. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. El Antiguo Testamento nos dijo 4000 años que el Mesías viene. El Mesías viene, el Mesías viene. ¿Y cómo iba a venir y a qué iba a venir? Y el Nuevo Testamento nos dice que el Mesías vino. Y nos dice que el Mesías vuelve. Así que el mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento es uno solo. Es uno solo. Y esa es la verdadera fe, creer esta promesa. La Biblia es una promesa. Y la fe es creer esa promesa y aferrarse a esa promesa. Y esa promesa es el Evangelio. En el Antiguo Testamento el Evangelio es que el Mesías viene. La fe de los creyentes en el Antiguo Testamento es que el Mesías viene. Y lo esperaban ansiosamente. Como la mujer samaritana que, no siendo judía, pero al encontrarse con él y al abrirse sus ojos como a Saulo de Tarso, y al darse cuenta que el joven que está delante de ella no es cualquiera, es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ella dice que cuando él venga nos aclarará o nos resolverá todas las cosas. Es que ella, sin ser propiamente judía, ella sabía que el Mesías venía y a qué venía. Y esa es la fe del Antiguo Testamento. El Mesías viene. Y todo el que no pudo agarrar esa promesa y aferrarse a ella, pereció. Pero todos los que se agarraron a esta promesa y se aferraron a ella, tuvieron vida y se salvaron. En el Antiguo Testamento. Y lo mismo sigue en el Nuevo Testamento. Así que la Biblia no tiene dos mensajes. Tiene un solo mensaje desde el Génesis hasta Apocalipsis, y por esto el Evangelio no es simple, no es algo bajo. El Evangelio es algo supremamente grande. Pero el mundo no lo conoce.
En Roma nos encontramos con un ex sacerdote católico que ha estudiado muchísimo en las universidades en Roma y que ahora está haciendo obra pastoral. Y estaba sorprendido. No conocía el Evangelio. Dios nos ayude a todos. El Espíritu Santo nos ayude a todos. Porque podemos correr y podemos sudar y podemos gastar toda la vida en vano. Porque no corrimos con el Evangelio, sino corrimos con otro mensaje. Es que es fácil probarlo. Prenda la radio, la televisión, abra el internet, vaya a una de las mega iglesias a ver qué es lo que se está diciendo con la Biblia en ese lugar. No se está predicando como predicó Pablo, Pedro, Priscila, Aquila y Apolos, que Jesús es el Cristo. Ese no es el mensaje que se escucha hoy. Hoy se está escuchando otro mensaje, porque el Evangelio ha desaparecido completamente de la tierra. Y esta es una obra muy grave que está ocurriendo en el mundo, y por eso nosotros corremos por todas las naciones compartiendo el Evangelio, porque el Evangelio ha desaparecido. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 1, el apóstol Juan nos habla aquí un poco más, porque no fue uno solo el que predicó este mensaje de que Jesús es el Cristo, sino que lo predicaron, como lo estamos viendo, todos los apóstoles. Ahí lo dice su Biblia, ¿verdad? ¿Pueden decir amén? Amén. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, o es un hijo de Dios. Hace poco se dijo que todos somos hijos de Dios. Alguien muy relevante dijo esto. No es cierto. Aquí el apóstol Juan nos dice quiénes son los hijos de Dios. Aquí dice que todo aquel que cree, no el que sabe, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios o es un hijo de Dios. El que cree que Jesús es el Cristo. Pero esta es la fe que no se está viendo hoy. Y en 1 de Juan capítulo 2 versículo 22, el apóstol Juan es muy fuerte aquí, pero leamos lo que dice aquí la palabra. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Yo soy escritor y he publicado varios libros. Y uno de esos libros que publiqué se llama Destino Final. Y en ese libro yo hablo de muchas cosas del Apocalipsis y de los profetas del Antiguo Testamento. Y en uno de los capítulos dije muchas cosas con respecto a la identidad del anticristo que se habla por el mundo. Pero aquí está la verdadera identidad del anticristo. Dice que ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Dice, este es anticristo que niega al Padre y al Hijo. O sea, cuando una persona cree que Jesús es el Cristo, ahí se opera el nuevo nacimiento. Es nacido de Dios, como le dijo el Señor a Nicodemos. Tienes que nacer de nuevo. ¿Pero cómo? Y lo fue llevando hasta que le dijo, tienes que creer que yo soy el Cristo, Nicodemos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Es que no se puede nacer de nuevo sin creer que Jesús es el Cristo. Es la única manera. Nicodemo sabía mucho también, como Saulo y Apolos, pero no conocía, no tenía la revelación del Cristo. Y este fue el común denominador de todo el pueblo judío. Es que el creador del universo se hizo hombre y habitó entre ellos 33 años. Y no se percataron quién era él. Y todavía no se han percatado. Hace poco estábamos recorriendo la nación de Israel, predicando lo que predicó Pablo, Pedro, Aquila, Priscila, todos ellos. Y estábamos anunciando por todos lados, pero ellos rechazan esta palabra. Ellos no creen que Jesús es el Cristo. Y este es el mensaje de todas las Escrituras. Y es triste que esto haya ocurrido y que siga ocurriendo, pero esta es la realidad por todo el mundo. Entonces no solamente este mensaje lo dio Pablo al convertirse, no solamente lo dio Pedro, Priscila y Aquila, Apolos, sino que también lo dio el apóstol Juan. Y estamos mirando solamente una muestra muy pequeña de lo que es el Evangelio. Es que la mejor definición del Evangelio es que Jesús es el Cristo. Este contenido que hay dentro de estas palabras, que Jesús es el Cristo, están en toda la Biblia. Y ahí es donde necesitamos adentrarnos, y es lo que el pueblo no conoce. En Hechos capítulo 5, versículo 42, tenemos una síntesis de la obra de los apóstoles y la iglesia primitiva. Dice así de la siguiente manera. Hechos 5, 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí hay un resumen del trabajo de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Dice que todos los días en el templo y por las casas. ¿Cuál templo? No era el de los cristianos porque no tenían. Era el de Herodes, el de los judíos. ¿Y qué era lo que ellos hacían los cristianos? ¿Qué era lo que ellos hacían? Todos los días iban a ese templo. ¿Y a qué iban a ese templo? A dar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que iban a dar? Que Jesús es el Cristo. ¿Pero qué era el mensaje que daban en las casas? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Cuál es el mensaje que dan en las casas? Que Jesús es el Cristo. Exponiéndolo con todas las escrituras, porque para eso vino la Biblia. Para revelar al Hijo de Dios, para revelar al Cristo divino, para que la gente lo conozca, se aferre a esta fe y sea edificado en esta roca. Para que el adversario no lo pueda derribar. Por eso todos los días en el templo y por las casas daban un solo mensaje, que Jesús es el Cristo. Ya sea que predique o que enseñe, dan un solo mensaje, que Jesús es el Cristo. Este es el mensaje de toda la Biblia, este es el Evangelio. Esta es la mejor definición del Evangelio, es que Jesús es el Cristo. Pero esto es lo que no se conoce. Y yo tengo la esperanza y el deseo y la oración ante el Padre de que esta iglesia, cabeza del pastor Abraham, se convierta en la iglesia que salvará a España. Amén. Y que salvará al mundo. Una iglesia que tiene la revelación del Cristo,
como la recibió Pablo, como la recibieron los otros apóstoles, como la recibió Aquila y Priscila, Apolos, que tienen la revelación del Hijo de Dios, que pueden ver al Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Él es el verbo, la palabra de Dios, no es un mensaje motivacional. El verbo, la palabra de Dios, es el Hijo de Dios hecho carne. Ese es el verbo de Dios que el mundo necesita conocer. Solo a través de esa palabra Dios opera. Dios no tiene otro estándar para crear y salvar, sino solamente su Hijo. Todo lo hace a través de su Hijo. Pero este es el que el cristianismo ha perdido, ha desaparecido, y como dijo María Magdalena, no sabemos ni quién se lo llevó ni dónde lo pusieron, pero desaparece de las iglesias. Y hay congregaciones multitudinarias, pero sin el Cristo. Nosotros hicimos 500 congregaciones, algunas muy numerosas, templos enormes, sin el Cristo. Y éramos respetados en Colombia y en otras naciones por la estructura de la denominación donde estábamos, por haber podido lograr hacer semejante trabajo. Pero lo hicimos sin el Cristo. La gente estaba recibiendo otra enseñanza con la Biblia, pero no conocían al Cristo. Y esto es supremamente grave. En Brasil, una iglesia muy grande, cuando llegamos y hablamos de esto con el pastor, él dijo: aquí todo el mundo sabe que Jesús es el Cristo. Tal vez los recién convertidos no saben. Pero había que darle una conferencia a los principales de esa iglesia, y llegaron 70 aproximadamente. Y se hizo una prueba con ellos. Se les pasó una hoja en blanco y se les pidió que por favor explique qué significa Cristo. Y ni uno solo pudo responder. Y estaban los principales. En Colombia, un empresario colombiano llegó a una reunión de pastores y dijo: pastores, quiero un favor, que será, me expliquen qué significa que Jesús es el Cristo. Y entonces le dieron la oportunidad al de más kilometraje ministerial en esa reunión para que le explicara al empresario. Y este pastor se apenó y no pudo explicar. Dijo: no, la verdad no entiendo bien la pregunta. No entiendo bien esto. Es que esto se desconoce, porque nos hemos enfocado en otras cosas. Hemos usado la Biblia para predicar ética y moral, doctrina, teología, escatología y todo esto, pero menos al Cristo. Y al Cristo es el único que no conoce la gente. Es el único que la gente no sabe quién es Él. Y ya les dije que hemos ido a mega iglesias para ver si la gente sabe por lo menos qué significa Cristo, y nadie sabe. Pero hay 50,000 ahí, pero nadie lo conoce a Él. Todos están por otra cosa. Y es que hasta en los días del Señor hubo gente que recibió milagros, pero luego les preguntaron: ¿quién te sanó? Y dijeron: no sé quién es Él. Claro que reciben milagros y reciben beneficios, pero no lo conocen. No saben quién es Él en realidad. Están sirviendo a un Jesús que no conocen. No saben quién es Él. Y esta es la razón por qué estamos nosotros en España, después de haber pasado por Roma, Italia y cientos de países.
es que el evangelio se ha perdido. El evangelio se ha desaparecido completamente. Pero aquí dice que eso era lo único que predicaban. ¿Y por qué predicaban este mensaje? Porque ya vimos en Juan 20:31 que dice que las escrituras vinieron para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo de esta manera tengamos vida en su nombre. Es que no hay otra manera de tener la vida de Dios en nosotros sino a través de creer que Jesús es el Cristo. La religión no puede dar vida. Solamente la vida la da el Cristo. Por eso Él dijo, yo soy la vida. Yo soy el camino y yo soy la verdad. Pero es a Él a quien la gente no conoce. Y lo hemos probado en todo el mundo. Y esto es grave porque Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. Pero es al que no se conoce. ¿Y por qué nosotros decimos, si la Biblia dice que Jesús es el Cristo? Esto tiene que ver con el problema del hombre. Es que esta es la razón por qué Jesús es el Cristo, porque esto tiene que ver con un problema que el hombre tiene, que no lo puede resolver absolutamente nadie más. Ni la oración, ni el ayuno, ni la vigilia, ni el estudio bíblico, ni el esfuerzo humano, ni la educación, ni el dinero. Solo lo resuelve el Cristo. Es que el Cristo es absolutamente necesario para la salvación del hombre. Es que la religión le puede cambiar el comportamiento. La religión le puede cambiar la conducta, pero no le puede dar la vida de Dios. No porque oramos entonces y sentimos cosas en el cuerpo y respuestas, entonces nosotros creemos que Dios está ahí. Es que el Señor dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Pero si no tenemos al Cristo, no podemos encontrarnos con Dios. Es que el problema del hombre es uno solo. Es que el hombre quedó separado de Dios desde el Edén. Dios le había dado al hombre una palabra, un verbo, una voz, que posteriormente se volvería carne. Se haría hombre y estaría entre nosotros. Y esa palabra era, no coma de ese árbol, porque el día que coma te mueres. El problema no era el árbol, no era que tenía veneno, era la palabra. Si no se respeta el verbo, la palabra, entonces está la muerte presente. Adán no respetó el verbo, la palabra. Y Satanás llegó y los encontró en duda y en incredulidad. Y los derribó a todos. Siendo personas de un nivel altísimo, Satanás los derriba. ¿Y por qué los derriba? Porque ellos no tienen claridad de la palabra, del verbo que Dios les dio. Y entonces ellos son derribados por el diablo. Y el hombre queda separado de Dios. Y ese verbo es el que hasta hoy no se comprende, no se conoce. No sé si algunos me han podido captar esta noche lo que he querido decir. Es demasiado grave lo que está pasando alrededor del mundo, en todas las iglesias del mundo. Demasiado grave. Porque es que si no tenemos al Cristo y la revelación del Cristo y no estamos aferrados a Él, entonces no podemos decir que estamos con Dios. Porque no es la oración, todas las religiones oran. Los judíos oraban muchísimo, se esforzaban, amaban a Dios, ayunaban 3 días a la semana.
Lo que ahorran con el ayuno lo dan a los pobres. Se esfuerzan. Son muy dedicados a las escrituras. Pero el Señor los mira y está 33 años entre ellos y ellos lo rechazan constantemente. No pueden percatarse quién es Él. Y entonces el Señor les dice a ellos: son serpientes, hijos de serpientes. A esa misma gente que oraba y ayunaba y hacía mucho, pero que no creían que Jesús era el Cristo. No tenían esta fe. Les dijo que eran ciegos guiando ciegos. Y les dijo que eran sepulcros. Y les dijo que eran hijos de Satanás. La gente adora a la nación de Israel. Y yo amo y respeto a esa nación. Pero Jesús mismo les dijo: ustedes no son hijos de Dios ni de Abraham. Ustedes son hijos del diablo. Hace mucho rato perdieron la palabra, perdieron el pacto, la promesa, y están sumidos en una religión. Y la religión no los puede llevar a encontrarse con Dios. Es que el problema del hombre es tan grave que solo Dios lo puede resolver. Y lo resuelve a través de su santísimo Hijo, el Cristo que Él envió a la tierra, pero es el que el mundo no conoce. Y esto es preocupante, porque la oración no nos puede salvar, el ayuno no nos puede salvar, nada de esto, ni el esfuerzo nos puede salvar. Solamente el Cristo de Dios tiene la capacidad para salvar un hombre. Es que el hombre está muerto y no puede hacer nada. Está separado de Dios. Y no le vale su esfuerzo ni nada para encontrarse con Dios. Lo único que tiene es la promesa que Dios le dio. Cuando Adán pierde la palabra y cae bajo el dominio de Satanás, Dios le da otra promesa, que es la promesa del Mesías de Génesis 3:15. Y eso es lo que se conoce como el protoevangelio, como el origen del evangelio. Dios le da otro pacto y le dice: has perdido, tienes que agarrarte de este, porque él había perdido el primero. Pero ahora tiene el pacto del Mesías, y desde ese punto toda la humanidad tiene que agarrarse a esta palabra. Por eso los antiguos que se salvaron se agarraron a esta promesa. No era simplemente un sacrificio, sino poder realmente ver en esa sangre y en ese sacrificio al Hijo de Dios, la promesa venidera. Pero allá se corrompió en el Edén la palabra de Dios. En la primera Eva se corrompe la palabra, y en la postrer Eva la palabra ha desaparecido. La gente no conoce al Cristo, no honra al Cristo, no sabe quién es el Cristo. Y la Biblia vino fue para que creamos que Jesús es el Cristo. Así que el asunto no es reunir multitudes, sino a cuántos estoy ayudando con la Biblia para que crean que Jesús es el Cristo y se fundamenten en esa roca, en esa revelación. El asunto no es cuántos milagros puedo ver en una noche de servicio. Yo me he movido mucho en esas cosas. Y hemos contabilizado hasta 500 milagros en 5 minutos. Pero ese no es el asunto. El asunto no es cuántos milagros logré registrar en una jornada de sanidad divina, sino a cuántos estoy ayudando para que crean que Jesús es el Cristo. Es que si me dedico a sanar gente y no les enseño que Jesús es el Cristo, he fallado en el ministerio. Es que Efesios 4:11 dice que nombró apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es la evangelización del mundo.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero eso es lo que no se conoce. Hoy abundan los apóstoles y profetas por todo el mundo, pero ¿qué hemos perfeccionado? La gente no sabe ni siquiera qué significa Cristo. No tiene idea realmente de por qué Dios lo llamó Jesús. ¿Por qué Dios, a la respuesta que da para el problema del hombre, Dios decide llamarlo Jesús? ¿Y por qué lo llama Emanuel? ¿Y por qué lo llama simiente de la mujer? Y de otras maneras. No conocemos el camino y cantamos que vamos para el cielo, pero no conocemos el camino, y esto es muy grave. Y por eso no podemos evangelizar. Porque ¿qué es evangelizar? Compartir el evangelio. Pero ¿por qué no podemos compartir el evangelio? Porque no lo conocemos. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque no hemos recibido esta revelación del evangelio, y pensamos que el evangelio es algo bajo, algo fundamental, y lo hemos dejado a un lado. Y perdido el evangelio, no nos quedó otra opción que usar la Biblia para predicar infinidad de temas. Pero la Biblia vino para una sola cosa: para que creamos que Jesús es el Cristo. Y no somos unitarios. Creemos en el Padre, creemos en Jesús el Cristo y en el Espíritu Santo. Y ya he hablado un poquito de las tres funciones del Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero la Biblia vino para que crea la gente que Jesús es el Cristo. Este es el criterio de Dios y el criterio de la Biblia. La Biblia no vino para enseñar otra cosa. Todo el Antiguo Testamento es la promesa del Mesías. El arca, el cordero, la sangre, los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, las ciudades de refugio, el maná, la serpiente, todo nos habla de Él. Es Dios anunciando a su Santísimo Hijo. Amén. Amén. Pero es el que la gente no conoce. Es gravísimo. Y yo estoy orando que Dios permita que el pastor Abraham, con ese nombre que tiene, con toda la congregación, puedan ser la iglesia que Dios, el Padre Eterno y el Espíritu Santo van a usar para salvar a España y a Europa. Amén. Y a todo el mundo con el evangelio. Es que no podemos salvar ni una persona sin el evangelio. No podemos salvar una familia sin el evangelio. No podemos salvar a nadie sin el evangelio. La teología no salva. Yo tengo grados altos en teología. Fui director de una institución teológica en Colombia muchos años y la ayudé a fundar en 6 naciones suramericanas. El pastor que está aquí, Pastor Mario de Guatemala, es un doctor en teología. Pero la teología no puede salvar la gente. No podemos salvar un pecador con teología. Solo lo puede salvar el Cristo. Pero si la gente no lo conoce a Él, la gente no sabe quién es Él, porque la gente está en otra cosa y usando la Biblia para otra cosa. ¿Qué no prediqué yo en 40 años? No hay tema que no haya predicado. Pero hace unos 3 años atrás aproximadamente, tuve la oportunidad de escuchar al pastor Cho de Corea del Sur en una emisora de radio. Y él está hablando acerca del evangelio de la Biblia. Y yo estoy escuchando este mensaje. El pastor Cho está ahora en Andorra. Está haciendo el trabajo allá. Mañana nos reunimos todos, mediante el Señor. Y yo dije, ¿qué es lo que yo estoy predicando?
¿Qué es lo que yo estoy usando la Biblia? ¿Cómo es que estoy usando la Biblia? ¿Cómo es que yo he predicado infinidad de temas? Ya les dije que soy escritor y he publicado varios libros. Pero al único que no he predicado es que Jesús es el Cristo. Ese tema, esa palabra que dio Pablo, Pedro, Juan, Priscila, Aquila, Apolos, toda la iglesia primitiva, todos los días en el templo y por las casas, ese mensaje es el único mensaje que yo no he dado. Y tenía una congregación enorme. Pero nadie sabía que Jesús es el Cristo. Esta fe no la tenía nadie. ¿Y qué significa que Jesús es el Cristo? Quisiera explicar mucho de esto, porque ese contenido está en 66 libros. Y esto es grandioso verdaderamente. Pero he dado lo que he podido dar dentro de este tiempo, que aprecio muchísimo y que además agradezco al pastor Abraham. Y a nombre de todo el equipo agradecemos por darnos la oportunidad aquí de decir algo sobre qué es el Evangelio. Pero el Evangelio es que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué Él es el Cristo? Porque Él es el ungido como verdadero rey, sacerdote y profeta para resolver los problemas que el hombre no puede resolver. De ninguna manera, ni con religión, ni con dinero, ni con educación. No los podrá resolver nunca. Solo el Cristo fue capaz de resolver esos problemas y ya los resolvió. Él en la cruz gritó: consumado es. Todo está resuelto. La cruz no es carente. No le faltó nada. No hay nada que yo le pueda añadir. Él lo hizo perfecto, completo y eterno. Pasado, presente y futuro. Todo fue consumado en esa cruz. Pero yo no conocía la revelación del consumado de la cruz. Y entonces yo no podía dar este evangelio a la gente. Y la gente venía a los templos para resolver sus problemas que ya fueron resueltos. Es que la fe de creer que Jesús es el Cristo es la fe de creer que todo ya fue resuelto por Él. Amén. Amén. Ya fue resuelto. ¿Qué fue lo que Él consumó en la cruz? ¿Qué fue lo que Él resolvió en la cruz? Él resolvió el problema de Satanás, el pecado y la separación con Dios. Estos son los tres problemas fundamentales que tiene al hombre en la postración más grande del mundo, en todos los países de la tierra. Desde Adán, Satanás. He tenido unos días de mucho resfriado y hoy he podido incorporarme para seguir predicando el Evangelio. Pero doy gracias a Dios por la fortaleza que me ha dado. Los tres problemas fundamentales del hombre es que Satanás lo engaña, el hombre peca y luego queda separado de Dios. Y esos tres problemas no los puede resolver sino el Cristo. No hay hombre que pueda derribar o derrotar a Satanás con su fuerza, que pueda quitar el pecado de su vida y que pueda encontrarse otra vez con Dios. Solo el Cristo, a través de su vida y a través de su sangre, resolvió estos tres problemas que los sacerdotes, reyes y profetas del Antiguo Testamento no pudieron resolver porque eran humanos y pecadores y no lo podían hacer. Solamente el Cristo pudo resolver los tres problemas sobre ese madero y mediante la resurrección. Pero la gente no sabe qué es la cruz y no sabe qué es la resurrección, ni sabe qué es consumado es.
Dios nos ayude. Ese es el evangelio. Todo está resuelto. Amén, hermano. Amén. Todo está resuelto. Es que el problema del hombre en realidad es uno solo, que quedó separado de Dios. ¿Por qué? Porque pecó. ¿Y por qué pecó? Porque Satanás lo engañó. Y cuando el hombre se separa de Dios, pierde a Dios. Y ahora, para volver a Dios, solamente el Cristo. No es con la oración. Se puede matar una persona orando. Yo soy una persona que amo la oración. Pero la oración no me lleva a Dios. Me lleva a Dios Cristo. Yo soy el camino. Amén. Y no se puede confundir esto. La oración viene después dentro de un orden que tenemos dentro del Evangelio. Y es el que vemos en el libro de los Hechos. El Cristo vino y lo resolvió todo. Y por eso cuando yo creo que Jesús es el Cristo, creo que todos mis problemas ya fueron resueltos. Esta era la fe de todos los miembros de la iglesia primitiva. Por eso para ellos nada era problema, ni la muerte ni la cárcel. No era problema para ellos, porque para ellos todo estaba resuelto. Y todo es todo. Entonces ellos no venían a los cultos de oración para pedir lo que normalmente se pide y se solicita, sino que ellos venían era para orar por el cumplimiento de la voluntad de Dios, para que realmente se cumpliera la evangelización mundial en sus días, para que se abrieran puertas y para que el Señor les diera de nuevo, para dar el testimonio de que Jesús es el Cristo. Yo confío que esta iglesia Dios la use para levantar el evangelio en España, porque sabemos que se está predicando en España, lo sabemos perfectamente, y sabemos que se está predicando en Italia, lo sabemos perfectamente. Y yo quiero en esta noche orar. Al terminar esta palabra, la palabra de Dios es el evangelio y es el estándar para crear y para salvar y restaurar, y ese evangelio es que Jesús es el Cristo. Esto es lo que, reorganizando lo que dije esta noche, la palabra de Dios es una y la palabra de Dios es su Hijo, y ese es el mensaje que el mundo necesita para salvarse. Y ese es el mensaje que hoy ha sido sustituido en una forma muy grave. Dios nos ayude. Vamos a orar. Que Dios nos dé su gracia y su favor. Padre eterno, gracias por este tiempo que nos has permitido aquí para compartir el evangelio. Gracias por el pastor Abraham, que ha abierto las puertas, Señor. Gracias por toda la iglesia que ha venido esta noche y ha escuchado esta palabra, Señor. El evangelio, que Jesús es el Cristo, acreditado con toda la Biblia, explicando todo este contenido para vida y salvación de los que creen. Padre Santo, te pido por esta iglesia, tú seas derramando tu gracia sobre esta congregación en una forma especial. Que esta iglesia, Padre, se pueda convertir en el instrumento tuyo para restaurar el evangelio en España, en toda Europa y en el resto del mundo. Padre, que tú seas obrando en cada uno de los corazones y que
que la revelación de que Jesús es el Cristo sea dada a cada uno de ellos, Padre. Y que ellos puedan recibir esta revelación del Espíritu Santo, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y lo que esto significa. Y que con este evangelio ellos puedan salvar a España, ellos puedan salvar a Europa, y ellos puedan salvar al resto del mundo. Ayúdalos, Señor, para que puedan correr con el evangelio puro, limpio, el evangelio de que Jesús es el Cristo, revelándole al mundo la obra de la cruz y la resurrección, que fue lo que se consumó sobre ese madero. Padre, que esta iglesia pueda levantar al Cristo como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ellos puedan levantar al Cristo para que el que crea pueda ser salvo. Ayuda al pastor Abraham, te pido, Señor, para que él pueda cada día profundizar en esta revelación del Cristo. Padre, que como Pablo, él no pueda predicar otro mensaje, él no pueda predicar otra palabra. Padre, que en toda la Biblia él pueda ver al Cristo divino y pueda ver esa obra que él realizó, y que la iglesia sea edificada sobre esta revelación, sobre esta roca, para que Satanás no pueda hacerles daño, no pueda engañarlos de ninguna manera. Padre, lo pedimos todo en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Abraham, muchas gracias.